oportunidad vamos a disertar el tema relacionado al indicio, especialmente el indicio desde un enfoque de la criminalística. Vamos a ver cuál es la evolución o el camino que sigue un indicio encontrado en la escena del crimen hasta llegar al juicio oral y convertirse en prueba, en, un, en una prueba que tenga la suficiente entidad para desvanecer la presunción de inocencia. Pero para hablar de indicio, primero debemos de centrarnos o aterrizar en el tema, ¿qué es la criminalística? Porque por mucho tiempo siempre se ha escuchado de este vocablo criminalística y se le ha dado distintos conceptos. La criminalística hoy en día es muy utilizado dentro de un proceso penal justamente porque es una ciencia que busca coadyuvar para el esclarecimiento de un delito. Pero en tema concreto, la criminalística es una ciencia. Es una ciencia que busca alimentar al proceso penal a través del estudio que se hace de ciertos rastros, vestigios, objetos, elementos o indicios que se encuentran en la escena o en el sitio donde se cometió el delito. Por otro lado, hay muchos estudiosos de la criminalística y de las ciencias forenses que a este trozo de conocimiento o a esta disciplina no lo consideran como una ciencia. Pero para descartar esa incertidumbre, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué necesita una ciencia o un saber humano para ser considerado como ciencia? Toda ciencia, para que sea considerada como tal, debe cumplir con dos requisitos. Y esto lo dijo el estudioso Mario Bunge en Argentina en su libro Su ciencia, su método y su filosofía. Él decía que una ciencia, para que sea considerado como ciencia, debe cumplir con dos requisitos. Primer requisito: toda ciencia debe tener un método de investigación. Un método de investigación. Y muy aparte de tener un método de investigación, debe tener un conocimiento ordenado. ¿Qué significa tener un conocimiento ordenado? Toda ciencia, para que sea ciencia, debe tener un objeto de estudio y tener un conocimiento ordenado con relación a ese objeto de estudio. Ahora bien, para aplicar ese conocimiento ordenado, siempre se necesita un camino, siempre se necesita un método de investigación. Si cumple con estas dos dimensiones, se considera como tal o se considera como ciencia. En este caso en concreto, la criminalística es una ciencia. Es una ciencia, ¿por qué? Porque cumple con este conocimiento ordenado y cumple con un método de investigación. ¿Para qué? Para aplicar justamente al sitio del delito donde se cometió el crimen. Por otro lado, la criminalística tiene muchísimos conceptos, pero el conocimiento más actual, el conocimiento que más se acomoda hoy en día a la realidad, es que la criminalística es considerada como un método de investigación. Y a la par, el mismo proceso penal también es considerado como un método de investigación. Ahora bien, ¿por qué la criminalística se le considera como un método de investigación? Justamente se le considera como un método de investigación porque se compone de una serie de pasos y procedimientos para realizar el estudio de algún objeto o elemento que se encuentra en el sitio del delito. Llámese un espermatozoides, llámese una mancha de sangre, llámese un cuchillo, un arma, un cartucho, una piedra, que son objetos de estudio. Por otro lado, el proceso penal también se considera como un método de investigación. Y se considera como un método de investigación porque también está compuesto por una serie de pasos y procedimientos.
Es decir, criminalística más el proceso penal, dos métodos de investigación en busca de la verdad. Ahora, ¿en qué momento la criminalística busca coadyuvar al proceso penal? El proceso penal como método de investigación no puede dar solución a todos los malestares que se genera dentro de una sociedad. No puede dar solución. Llámese, por ejemplo, un homicidio por arma de fuego. ¿En qué momento el proceso penal no puede dar respuesta a todo lo que se cruce en su camino? Llámese el estudio de un arma, llámese el estudio de una mancha de sangre, de una huella dactilar en el sitio del delito. El proceso penal como tal no tiene esa entidad suficiente para conocer si es un arma, si se encuentra en buen estado de funcionamiento, si la sangre corresponde o no corresponde a la víctima, al agresor o un tercero. ¿Quién es la encargada de dar solución o dar respuesta a esos datos que se encuentran en la escena del crimen? La criminalística. Es por eso que hoy en día la criminalística se convierte en una de las bases o los fundamentos principales para apalancar el proceso penal. Y siempre la criminalística o el apoyo de un perito forense que hace uso de esta ciencia aparece justamente porque el proceso penal como tal no puede dar solución a hechos que se encuentran más allá del conocimiento medio o común. Es decir, necesitan un conocimiento especializado, científico, para ir investigando. Esa es la necesidad y la utilidad de la criminalística y esa es la razón de ser de esta ciencia forense que aparece dentro del proceso penal. Vuelva por favor en la diapositiva, las anteriores. La siguiente, en conceptualización. Ahora bien, esta ciencia que busca apoyar al proceso penal, no tiene que ser cualquier ciencia. Tiene que ser una ciencia rigurosa, tiene que ser una ciencia confiable para que el juzgador pueda confiar en los datos que está recibiendo del estudio que ha realizado un forense. Es por eso que hoy en día se estudia mucho el tema del rigor científico de la pericia. No porque viene de un forense, porque viene de una ciencia, ya podemos decir amén a todo lo que está realizado por un científico. Recuerde que el científico, por más médico que sea, también tiene errores. Por lo tanto, esta ciencia para coadyuvar al proceso penal debe ser una ciencia fiable, rigurosa, que ha seguido una serie de metodologías científicas para llegar al resultado. Es decir, la criminalística lo que busca es procesar la información que se encuentra en la escena del crimen para ingresarlo al proceso penal y dentro del proceso penal para que las partes lo puedan utilizar más adelante. Esta ciencia debe cumplir con ciertos requisitos, la ciencia forense. ¿Y cuáles son estas características de esta ciencia? Primera característica, esta ciencia debe cumplir con una característica de conceptualización. ¿Qué significa que una ciencia cumpla con esta característica de la conceptualización? Conceptualización significa que el forense o el perito que hace uso de su ciencia, que hace su uso de la química, la física, la biología, la medicina y de acuerdo a la naturaleza de la ciencia que se va a utilizar para hacer el estudio de una escena del crimen, debe entender a su propia ciencia. ¿A qué me refiero? Si soy biólogo, debo entender la materia de estudio. Debo entender cuál es el objeto de estudio con relación a mi ciencia que hago. A eso se refiere
entender la naturaleza de mi propia ciencia. La siguiente, por favor. La otra característica de la criminalística es la objetividad. Esta ciencia de la criminalística, cuando ingresa al campo penal para hacer el estudio del lugar o del sitio donde se cometió el delito, una característica primordial, esencial, es de que debe cumplir con este requisito de objetividad. ¿Qué quiere decir esto? La objetividad de la ciencia significa aquella descripción que hace el perito entre lo que ve en el lugar de los hechos y entre lo que plasma en su informe pericial. Ahora bien, el primer acercamiento que hace el forense respecto al objeto de estudio es el tema de la observación. Ese es el primer acercamiento que hace. ¿Y qué significa observar con rigor científico? Observar con rigor científico significa volver transparente al objeto. Significa volver transparente al objeto. ¿Qué quiere decir esto? Observar donde otros estudiosos, por ejemplo, del derecho procesal penal, no pueden ver más allá de lo que están observando. Es volver transparente al objeto. Eso significa objetividad. La siguiente, por favor. Otra de las características importantes de la criminalística para la aplicación al estudio de la escena del crimen es el tema de que es sistemática. ¿Por qué se lo considera esta ciencia forense como una ciencia multidisciplinaria? Porque para hacer el estudio de un sitio del delito donde se cometió el crimen, llámese un secuestro, un acto de violación sexual, un acto de robo, de hurto, de delitos contra la administración pública, cualesquiera sean estos delitos, pero especialmente los delitos de sangre. ¿Por qué se lo considera que el estudio se debe realizar de forma sistemática? Porque justamente para hacer el estudio de un lugar, de un espacio donde se cometió el crimen, no lo realiza un solo forense de una sola especialidad. Es decir, ingresan diversos profesionales de distintas especialidades y todos ellos se coadyuvan para dar respuesta a los elementos que se encuentran en el sitio del delito. De esta manera, el estudio que se realiza en el lugar del crimen es realizado de forma sistemática. La siguiente, por favor. Otra de las características de la criminalística es que es analítica. ¿Y qué significa el tema de que esta ciencia sea analítica? El ser analítico consiste en descomponer al objeto del estudio del todo en sus partes. Es decir, como en el ejemplo o la figura o la imagen que está en pantalla. Si tengo un arma de fuego utilizado por un homicida o se ha incautado a una persona por una tenencia ilegal de arma, lo que el forense necesita saber y demostrar es si el arma se encuentra en buen estado de funcionamiento. Es decir, el arma tiene que ser idóneo, tiene que ser apto para el disparo. Y para llegar a esa conclusión, obviamente se necesita desmontar, hacer un estudio pormenorizado de cada uno de sus piezas integrantes que lo componen el arma. A eso se refiere un estudio analítico del objeto que se encuentra en el sitio del delito. La siguiente, por favor. Otra de las características esenciales es el tema de que la criminalística siempre es comparativa. La criminalística es una ciencia eminentemente comparativa. Eminentemente comparativa. ¿Por qué? Siempre que encuentro un objeto, un rastro, un vestigio, un elemento en la escena del crimen, tengo que tener una muestra de contraste. Una huella dactilar que se encuentra en la escena del crimen no tiene razón de ser, no tiene sentido
si es que no existe otra huella para poderlo contrastar. Un casquillo de bala que se encuentra en la escena del crimen, tiene que tener usted una muestra patrón. ¿Para qué? Para poderlo homologar, para poder contrastar esa información. Una mancha de sangre que se encuentra en la escena del crimen, tiene que tener usted una muestra patrón. ¿Para qué? Para poder contrastar esa información. De lo contrario, no podemos saber a quién corresponde. Entonces, es por eso que la criminalística es una ciencia eminentemente comparativa. Siguiente, por favor. Eminentemente comparativa. Si no hay muestra que nos permita contrastar la información, no se puede llegar a saber o vincular de qué persona corresponde, por ejemplo, la sangre. A eso se refiere el tema de la comparación. La siguiente. La otra característica. Esta ciencia criminalística es una ciencia fáctica. ¿Qué significa esto? Siempre para realizar el estudio de un delito, de un hecho que se suscitó en un cierto lugar, siempre parte de hechos. Esa es la regla. Es por eso que a la criminalística se lo considera como una ciencia fáctica. ¿Por qué? Porque parte de hechos reales, palpables, objetivos. La siguiente. Otra de las características de esta ciencia de la criminalística es que es racional. Es decir, no podemos emitir un resultado, no podemos emitir un pronunciamiento como forenses cuando se hace el estudio de una escena del crimen o del lugar donde se cometió el delito de manera subjetiva. Siempre debe imperar la racionalidad, la razón por encima de todos. Ser razonable, coherente con los resultados que se van a emitir. ¿Por qué? Porque mañana más tarde esos resultados van a parar dentro de un proceso penal y llegan a un tribunal. Y por lo tanto, lo que el tribunal espera es de que la información sea razonable, confiable, para poder sostener justamente su razonamiento probatorio y poder destruir legalmente o desvanecer la presunción de inocencia. La siguiente. La otra característica, el tema de la falibilidad. Esta es una de las características muy buenas de la criminalística y de toda ciencia, de que la ciencia no es estática. La ciencia va avanzando, la ciencia evoluciona. Y para que entiendan mejor este tema de la falibilidad, voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, para hacer los estudios, para llegar a saber si una persona hizo o no hizo disparos con arma de fuego, siempre se utilizaba este método científico de la prueba de parafinas. Hasta en su momento y en aquel entonces fue un método bastante utilizado, fiable, contundente y muy aceptado por la comunidad científica. Pero al margen de eso, sabíamos que esas pruebas arrojaban falsos positivos y falsos negativos. Pero aún así lo aceptábamos como ciencia. ¿Por qué en esos entonces aceptábamos a ese método de la prueba de parafinas como método científico, a pesar que sabíamos que dentro de 100 muestras, un ejemplo, un 5%, podría arrojar un falso positivo o un falso negativo? ¿Saben por qué? Porque era el único método fiable y científico para esa época o para ese entonces. Por eso es que muchos estudiosos dicen que la ciencia y los conceptos científicos son hijas de cada época, es decir, sirven para cada época en la que se encuentran. Pero mañana más tarde superó a este método de la parafina y
apareció, por ejemplo, la prueba de absorción atómica, donde es un método mucho más sofisticado y emite o da unos resultados mucho más confiables. Como quien dice, desplazó a la prueba de Parafines. La pregunta es, por el solo hecho de haberlo desplazado, ¿deja de ser ciencia? Claro que no. Mañana más tarde aparecerán nuevos métodos, y así irán desplazando a estos métodos científicos que en su momento fueron muy buenos, fiables para ese entonces. Entonces, por esta característica de la falibilidad, la ciencia tiene esa característica de asumir sus propios errores. Pero así como asume sus propios errores, también busca superar ese error para dar pronunciamientos con un mayor rigor científico. Entonces, esta es una característica muy buena, muy esencial en el tema de la criminalística relacionado a la falibilidad, en el que la propia ciencia busca mejorar y superar en base a sus propios errores. La siguiente, por favor. Otra de las características esenciales de la criminalística es de que es una ciencia especializada. ¿Qué quiere decir esto? Para el estudio de una escena del crimen ingresan forenses de diferentes especialidades, pero cada quien o cada perito tiene una especialización muy alta en cada una de estas ramas. Puede ser un médico forense, un biólogo forense, un químico forense, un balístico, etc. Es por eso que cada rama científica que se busca involucrar en la investigación de un delito es altamente especializada. La siguiente. El otro tema relacionado a la criminalística es de que tiene la característica de ser legal. Y aquí Cicerón escribió un pasaje muy bueno sobre esto. Él decía lo siguiente: la ciencia, para que sea ciencia, tiene que estar al lado de la justicia. Cuando la ciencia se aleja de la justicia, se convierte en astucia. Entonces, para que el resultado científico que ofrece un perito que hace uso de la criminalística y que hizo el estudio en una escena del crimen, para que sea legal, tiene que justamente seguir los parámetros que la misma norma lo obliga como funcionario o servidor público. De alejarse, muchas veces se podría convertir en una prueba ilegal. Por lo tanto, la criminalística tiene que apegarse al tema legal para respetar los derechos fundamentales, no necesariamente de la víctima, sino también del propio imputado. Entonces, es por eso que se le considera una ciencia apegada a la legalidad. La siguiente. El otro tema de la criminalística como ciencia es de que es un medio de prueba indirecto. Todas las pruebas científicas o las pruebas periciales son pruebas indirectas. Y esto no tan solo lo dice la doctrina forense, ya lo dijo la misma Corte Suprema en un recurso de nulidad de Huánuco del año 2017, dijo que toda prueba pericial es una prueba indirecta. ¿Por qué? A veces nos puede parecer extraño, pero muchas veces un testimonio de una persona, de un testigo común que ha presenciado un hecho criminal, puede tener mayor peso probatorio que la propia ciencia que hace un estudio en la escena del crimen, para un mejor entendimiento de esta característica. Si investigamos un caso de homicidio, un homicidio con un cuchillo, hay una persona, un testigo X, que observó cómo Pedro mató a Juan, cómo Pedro clavó el cuchillo en su compañero Juan.
Ese testimonio de este testigo, créame, que tiene un mayor peso probatorio que la misma prueba científica que pueda hacer un estudio en la sangre que se encontró en la escena del crimen. El perito nos puede decir que la sangre corresponde a la víctima y hay otro grupo de sangre que corresponde al imputado. Pues la sangre en la escena del crimen es un indicio de presencia que necesita hacer una inferencia lógica todavía para vincular al imputado con los hechos. Entonces, si se dan cuenta, la prueba pericial demuestra un hecho periférico, pero no demuestra el hecho principal. Es por eso la diferencia de que toda prueba pericial es una prueba indirecta, porque busca demostrar el hecho de manera periférica, pero nunca llega al núcleo del asunto. Les pongo otro ejemplo. En un acto de violación sexual, la niña, vamos a poner una adolescente de 14 años, dice que fue violada o agredida sexualmente por X personas, por Pedro. Es la versión. En el lugar donde se cometió el acto sexual, recogen una huella dactilar que corresponde a Pedro, al agresor, al presunto agresor. El perito forense en dactiloscopía viene al lugar, levanta la huella y demuestra que esa huella corresponde a Pedro. Ese indicio o esa huella dactilar constituye un indicio de presencia que obviamente coadyuva enormemente a la versión de la adolescente, pero nunca va a demostrar si efectivamente se dio o no se dio el acto sexual. Por lo tanto, este informe pericial lo que busca es demuestra un hecho periférico. Entonces, a partir de allí, del estudio que se hizo en la huella dactilar, que constituye un indicio de presencia, él podrá hacer una inferencia. Y obviamente coadyuva al tema de la credibilidad de la propia víctima. La siguiente. Entonces, la criminalística siempre hemos dicho que es una ciencia pluridisciplinaria porque se vale de la medicina forense, química forense, ingeniería, grafotecnia, la química, balística, dactiloscopía, entre otras ramas, escena del crimen, que cada una de estas ramas aportan el conocimiento desde su propia ciencia, desde su propio estudio de conocimiento. Es decir, el médico forense busca, pues, a través de la medicina, aplicar ese conocimiento médico para investigar un hecho criminal. En temas de necropsia, en temas de lesiones, temas de actos sexuales, temas de agresiones. El psicólogo forense de la misma manera utiliza ese conocimiento de la psicología forense para aplicar al campo forense y coadyuvar en el tema de la investigación. Es por eso que la criminalística se vale del conocimiento de otras ramas científicas para aplicarlo en el campo forense. La siguiente. Ahora vamos a ver cuáles son las interrogantes que la criminalística da respuesta cuando hace el estudio de un hecho criminal. Las interrogantes que da respuesta son: ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Y con qué lo hizo? Esas son las interrogantes de oro que la criminalística siempre va a dar respuesta. ¿Y cómo da respuesta a estas interrogantes? A través del estudio del sitio del delito. A través del estudio de estos indicios llega, pues, a tener una mejor idea y llega a una conclusión de qué cosa es lo que habría pasado en el sitio del delito, dónde pasó el escenario, cómo pasó las circunstancias,
¿Cuándo pasó? ¿Quién lo hizo? Obviamente, a través de los estudios de estos indicios, podríamos llegar a identificar tanto al sospechoso como la propia víctima. La siguiente. Por otro lado, cuando se hace el estudio de una escena del crimen o del lugar donde se cometió el delito, siempre debemos tener en cuenta estas tipologías de escenas. Existen escenarios cerrados, escenario abierto, mixto, y hoy en día, pues con el avance de la ciencia y la tecnología, también la doctrina, por ejemplo, colombiana, considera una escena virtual. Aquellos indicios virtuales que nacen a raíz, por ejemplo, de un fraude informático, de hurto de dinero a través de cuentas bancarias, que se les considera justamente como indicios electrónicos o evidencias electrónicas. La siguiente. Escenario cerrado. ¿Cuándo se considera que un delito se ha suscitado dentro de un escenario cerrado? Un ejemplo de eso es una habitación de un hotel. Un escenario cerrado es cuando está cerrado justamente por los cuatro lados, ya sea de forma natural o a través de paredes artificiales. A eso se le llama escena del crimen cerrada, especialmente cuando los crímenes se suscitan en lugares cerrados, habitaciones de un domicilio, una casa vivienda, en un hotel, un hospedaje, en un centro de trabajo, etc. La siguiente. Un escenario abierto es justamente aquel escenario que no tiene la característica del cerrado. Es un campo abierto, llámese una vía pública, llámese un parque. En esos lugares, cuando se realiza estos crímenes, es considerado como una escena abierta. La siguiente. El otro tipo es la escena mixta. Esta escena mixta tiene una parte de cerrada y tiene otra parte de abierta. Es una mixtura, justamente. El tema acá, tanto en la escena mixta como en la abierta, ¿hasta dónde abarca la escena del crimen? ¿Hasta dónde se puede considerar escena del crimen? No existe una ley, no existe una norma que le diga hasta dónde. No existe una regla, no existe un principio. Acá lo que se aplica es de acuerdo a la necesidad. Cada caso, cada hecho tiene distinta naturaleza y obviamente de acuerdo a la naturaleza de cada crimen, pues se considerará lo necesario que se requiere proteger, por ejemplo, ese lugar para conservar los sitios que se encuentran en el escenario. La siguiente, por favor. Luego tenemos el escenario virtual, aquella delincuencia que busca operar justamente desde detrás de una pantalla. Como se dice, buscan lucrar económicamente a través del ingreso a ciertas cuentas bancarias de usuarios, realizan compras, también extorsiones por temas a través de estos aparatos electrónicos. Lo cual ya la literatura forense, en este caso en Colombia especialmente, se consideran incluso los propios aparatos, incluso la pornografía infantil, esos temas, el propio aparato, la máquina, que es una laptop, una computadora, se convierte como un escenario virtual, porque tienen muchísima información, y para esto también nos valemos pues de especialistas o forenses en el tema de tecnología, para poder procesar estos indicios de naturaleza virtual. La siguiente.
Con relación a la escena del crimen, ¿cuántas partes tiene una escena del crimen? Una escena del crimen tiene el epicentro, la ruta de acceso, la ruta de escape y el área circundante. La siguiente. ¿Cuál es el epicentro? El epicentro es justamente el lugar, el corazón de la escena del crimen. La siguiente, por favor. El epicentro es el espacio donde se cometió el delito. Por ejemplo, en ese caso de la imagen, es un homicidio. Donde está el cadáver, allí se suscitó el hecho, eso es el epicentro. Ahora bien, no confundir muchas veces de que la persona puede ser dado muerte, lo habrían dado muerte en un hotel y ellos lo trasladan al cadáver y lo dejan arrojando, por ejemplo, por orillas de la playa. Ese lugar donde arrojan al cadáver no es el epicentro. Es una segunda escena que es la continuación de la primera, pero eso no es el epicentro. El epicentro es justamente en el hotel donde se dio muerte a esta persona. Entonces, muchas veces los cadáveres o cualquier otros objetos que guardan relación con la escena del crimen son trasladados a otros lugares con la finalidad de desecharse o deshacerse de estos elementos, indicios, objetos, rastros o vestigios que puede vincular a esta persona con el hecho criminal. Continuando con el tema del estudio del indicio en la escena del crimen, hasta ahí hemos visto cuáles son estas características de la ciencia, cuál es su importancia de la criminalística dentro del proceso penal, por qué la criminalística busca apalancar o coadyuvar al proceso penal, y hemos dicho de que el proceso penal como método de investigación no puede dar respuesta a todos los malestares que se encuentran en su camino. Entonces, ante esa falta de no poder dar respuesta a todos los malestares dentro de un proceso penal, es que busca el auxilio de una ciencia para dar respuesta a hechos que se encuentran más allá del conocimiento medio. Pues bien, pero ¿cuál es lo importante acá? Mucho se ha dicho que en una escena del crimen se encuentran indicios, datos, rastros, vestigios, elementos u objetos. Pero a la misma vez también se ha dicho que en una escena del crimen existen indicios y evidencias. Pero, ¿qué tan cierto es eso? ¿Hasta dónde abarca ese conocimiento? ¿O qué diferencia existe entre un indicio, una evidencia y una prueba? Mucho se ha confundido el término de indicio con evidencia. Recuerden, el indicio en el tema forense o en el tema criminalístico no es lo mismo que el indicio utilizado en el tema jurídico. Pues bien, el indicio enfocado o visto desde el tema de la criminalística, el indicio es todo aquel rastro, vestigio, dato, elemento que se encuentra en la escena del crimen. Ese es un indicio. Pero un indicio que se encuentra en la escena del crimen es aquel dato o rastro o vestigio que no demuestra nada. Una huella dactilar que se encuentra en la escena del crimen no demuestra nada. Un casquillo de bala que se encuentra en la escena del crimen no demuestra nada. Un proyectil que se extrae de un cadáver no demuestra nada. Una gota de sangre que se encuentra en la escena del crimen no demuestra nada. ¿Y cuándo demuestra algo? Para establecer la diferencia entre un indicio y una evidencia, hemos dicho, primero, que el indicio es un rastro o vestigio o elemento que no demuestra nada. La evidencia es el mismo indicio que se encuentra en la escena del crimen, pero que ahora ya demuestra algo. Pero bien, ¿pero qué pasó para que ese indicio en la escena del crimen
que ha sido recogida en su momento, ahora es evidencia y ya demuestra algo. ¿Qué es lo que pasó? Para que este indicio pueda subir al rango de evidencia, los colombianos consideran que debe existir la intervención de una ciencia. Es decir, si encontramos un casquillo en la escena del crimen, necesitas la intervención de un forense en balística especializado que recoja ese casquillo, que traslade al laboratorio, que realice el estudio y si puede que se homologue con el arma sospechosa para recién poder decir que este casquillo ha sido percutido o disparado por un arma X. Ese estudio justamente y esa metodología que se aplica al indicio, al objeto que se encuentra en la escena del crimen, permite mañana más tarde considerarlo como evidencia. Desde esa perspectiva, no es lo mismo decir indicio y evidencia. No es lo mismo. Ahora bien, ¿y cuándo se considera que una evidencia se convierte en prueba? Porque una cosa es el indicio en la escena del crimen, otra cosa es la evidencia y otra cosa es la prueba. Cafferata Nores, en su estudio sobre la prueba en el proceso penal en Argentina, aplicó una frase muy buena y dijo lo siguiente: no existe ningún perito o forense que llegue a juicio, que vaya a juicio oral llevando indicios. Todo perito llega a juicio llevando evidencias. ¿Por qué? Porque lo que se necesita que un perito llegue a juicio es justamente llevando datos que sean demostrables en el juicio, que puedan demostrar algo. Y acá va un ejemplo, parafraseando a Cafferata Nores. Si en una escena del crimen encontramos un cadáver, una persona, que aparentemente habría ingerido una bebida con un fuertísimo raticida, con un sobre de raticida al costado de una mesa, hay un vaso con un poco de líquido y hay un sobre vacío en el contenido, pero que es un raticida muy potente. Hay una botella con agua a la mitad, también bebido, y hay un cadáver. Lo primero que nos viene a la mente es que la misma persona se habría suicidado. Esa es la primera hipótesis. O alguien dio de beber. Pero cuando este perito llega a la escena del crimen, ese vaso, ese sobre de raticida, en un primer momento son indicios, son elementos que no demuestran nada, porque es imposible poder vincularlo con la persona o con el cadáver si es que ingirió o no ingirió este raticida. Es imposible, necesita de un estudio. Cuando este cadáver se realiza la necropsia y obviamente se obtienen las muestras gástricas para poder hacer el estudio y ver cuál es la sustancia que habría ingerido. Y esa sustancia se tendría que homologar o verificar si corresponde al vaso y en este caso al sobre de raticida. Desde esa perspectiva, es imposible que un perito llegue a juicio y el tribunal, un ejemplo, le pregunte y le diga: señor perito, ¿usted fue a la escena del crimen? Sí. ¿Y ese es el raticida que usted recogió? Sí. ¿Y esa es la sustancia que habría ingerido el señor que falleció? Es imposible que un perito a esas alturas, un médico forense, diga: pues desconozco. Yo solo hice el estudio del sobre y no sé si es o no es la sustancia que habría ingerido. De ser así, ese raticida tiene la condición de indicio, pero no de evidencia. Entonces, lo que el juez necesita
del estudio que realiza un perito en la escena del crimen, de que le ofrezca datos que son netamente demostrados, datos que puedan ser demostrables en el juicio. Lo que el tribunal quiere escuchar es si ese proyectil extraído del cadáver habría sido disparado por el arma sospechosa, si ese casquillo que se encontró en la escena del crimen habría sido percutida por la pistola que se incautó a la persona, si esa gota de sangre que se encontró en la escena del crimen corresponde a la misma víctima o corresponde al sospechoso. De no ser así, prácticamente el razonamiento de un forense no tendría sentido y no tendría validez para que el tribunal pueda sostener ese razonamiento probatorio. Por otro lado, la labor del perito inicia en la escena del crimen, inicia con la búsqueda, inicia con el recojo, inicia con el traslado al laboratorio, se da el procesamiento del indicio en la escena, perdón, en el laboratorio, producto del procesamiento del indicio en los laboratorios, se elabora un informe pericial. Ese informe pericial como documento, no habla por sí solo. Necesita que el autor del documento, el autor del informe pericial donde se basó el conocimiento que se hizo con relación al objeto de estudio que se encontró en la escena del crimen, llegue a juicio y pueda explicar las razones y los fundamentos desde su ciencia que le han conllevado a concluir de tal manera. Por lo tanto, ¿cuáles son los criterios o las reglas que utiliza el tribunal para poder valorar la prueba pericial o la prueba científica? Porque recuerden que la prueba científica es una de las pruebas más resbaladizas al razonamiento probatorio del juzgador o del tribunal. Porque no es lo mismo valorar un conocimiento de un testigo común con aquel conocimiento de un experto en una determinada ciencia, que puede ser un médico forense, un biólogo, un químico. Y para esto, la misma literatura forense como la misma doctrina jurídica en el campo de la valoración probatoria han dado ciertas pautas o ciertos criterios. ¿Y cuáles son estas pautas o criterios para la valoración de la prueba pericial? Que no son cerrados, son abiertos. Primero, el tribunal para valorar una prueba pericial, obviamente, que es elaborado por un forense, debe valorar la solvencia profesional del joven. Es decir, debe preguntarse quién es el forense que realizó el estudio. ¿Quién es la persona que realizó el estudio del objeto que se encontró en la escena? A eso se le llama solvencia profesional. Otro de los criterios que utiliza el tribunal para valorar la prueba pericial es relacionado al método empleado por el perito. El método empleado por el forense debe ser un método fiable, confiable, un método que pueda acercarnos a la mayor certeza posible en el estudio del objeto que se encontró en la escena del crimen. El segundo, se debe valorar el tema del margen de error. Recuerden que no existe ninguna ciencia que pueda decir de que sus resultados son al 100% fiables. Siempre hay un margen de error. Y el margen de error es justamente el mundo desconocido que el perito no puede conocer. Incluso hasta el ADN, que es una de las pruebas altamente fiables, rigurosas, tiene un margen de error. Ningún forense en temas de ADN te dice esto está hecho al 100%. Eso no sucede. Otro, se debe valorar las condiciones del conocimiento, en este caso del perito.
¿Qué significa esto? Valorar las condiciones del conocimiento, cuándo se presenta esto y en qué momento el tribunal puede echar mano a este criterio. Cuando tiene dos peritajes contradictorios de una misma ciencia, es decir, dos peritos en psicología forense han evaluado al mismo paciente y han emitido cada uno sus informes, tienen diagnósticos o tienen conclusiones muy divergentes. En este caso, ¿cómo descartar uno y quedarse y dar credibilidad probatoria a uno de ellos? La técnica es la siguiente. El juez debe apoyarse en el perito que mayor estudio ha tenido con la persona. Es decir, y hay un psicólogo forense que hizo el seguimiento o el estudio por un paciente durante 2 años, y hay otro forense que hizo solamente a mérito de una entrevista. La pregunta es, ¿cuál de ellos tiene mayor rigor científico y mayor credibilidad para sostenerse en sus conclusiones? Obviamente el que hizo mayor tiempo de seguimiento y estudio a su paciente. Eso se llama utilizar el criterio de las condiciones del conocimiento. ¿Cuál es el otro criterio utilizado? El otro criterio utilizado es observar en el peritaje. El tribunal debe observar el tema de la coherencia y la objetividad. Es decir, no puede existir un informe pericial de que realice, pues, un ejemplo, el estudio de un vaso que diga es de vidrio, y termine concluyendo que el vaso es de metal. No hay coherencia, no hay objetividad entre lo que dice y entre lo que concluye. El otro criterio utilizado por el tribunal es mirar la jurisprudencia. Mirar la jurisprudencia, cómo se ha venido desarrollando, por ejemplo, en la valoración de la prueba del ADN, cómo se da ese rigor científico. Ya la jurisprudencia ha venido sentando ciertas pautas, ciertos criterios para poder entender mejor esto de la prueba pericial. Otro de los criterios, realizar una valoración individual. Las pruebas periciales se valoran individualmente y también se valoran conjuntamente. Individualmente se valoran, el tribunal les da credibilidad de forma individual y le otorga un peso probatorio. Y de forma conjunta busca valorar ese resultado probatorio de forma individual se contraste con los demás medios de prueba. No necesariamente los demás medios de prueba tienen que ser periciales. Pueden ser testimonios, documentales u otros tipos de pruebas que también puedan coadyuvar a la prueba pericial. Esa es la valoración conjunta. A partir de esta valoración de la prueba pericial, tanto individual como conjunta, el juzgador obtiene un solo peso probatorio. Y ese peso probatorio es justamente analizado, verificado y ver si tiene la suficiente entidad para desvanecer la presunción de inocencia. Recuerden que la presunción de inocencia debe desvanecerse con suficiente material probatorio que genere convicción en la cabeza del juzgador para que no se vulnere este derecho tan preciado como es el derecho a la libertad. Bueno, eso es todo, amigos. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.